Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días a la mesa de trabajo y a su inmensa audiencia nacional. Bueno, aquí estábamos recordando cuando éramos niños y jóvenes y marchábamos el 20 de julio al son de nuestra banda de guerra, de la que tuve el alto honor de ser miembro en el Colegio de San Bartolomé. Y marchábamos con pues unas marchas muy bien organizadas, llenos de orgullo. Llegábamos a la plaza a celebrar el 20 de julio. ¿Qué celebrábamos, señor coronel? Usted que es historiador y usted que amó a su patria por encima de todo, como que arriesgó su vida por ella tantos años. ¿Usted qué nos cuenta del 20 de julio, coronel? Ministro, el 20 de julio de 1810, la Nueva Granada se independizó de España. Pero entrar a hablar de esto cuando ya está anunciado en la hora de la verdad que recordemos nuestra historia, se va a hablar del tema específicamente histórico. Yo diría que tratar el tema de don Antonio Villavicencio y del banquete que se le iba a ofrecer, de los criollos y los chapetones, de los González Llorente y de los Morales, de Napoleón Bonaparte, quien había derrocado a los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII en el Pacto de Bayona y había establecido un gobierno de su hermano Pepe Botellas en Madrid, de José Acevedo y Gómez, de José María Carbonell, de la forma como se fueron sacados de Santa Fe de Bogotá el virrey Amar y Borbón y el comandante de la guarnición Juan Sámano, y esas cosas pues dejémoslos para recordemos nuestra historia. Yo solamente voy a mencionar de eso una frase que no puedo dejar de mencionar, que es la de Acevedo y Gómez, cuando decía en aquel entonces, el 20 de julio de 1810, granadinos, si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, si no aprovecháis esta ocasión única y feliz, seréis tratados como insurgentes. Mirad las cadenas y los grillos que os esperan. Hoy tenemos que hablar de otra independencia, mi apreciado ministro, porque Colombia no es libre en este momento. Y si no aprovechamos estos momentos de efervescencia y calor, y este tiempo que queda para las votaciones del año 22, mirad las cadenas y los grillos que os esperan. Miremos cómo está Cuba, cómo está el pueblo de Cuba sometido, aun cuando está levantado hoy, me temo que de pronto lo van a someter a la fuerza nuevamente. Miren cómo está Venezuela. Y recuerden las inmensas manifestaciones de Venezuela que terminaron en nada en este gobierno criminal de Maduro. Miren cómo está Nicaragua y miren cómo están también muchos otros países de Latinoamérica influenciados por el yugo cubano sobre nuestra América Latina. Miren, amigos colombianos, las cadenas y los grillos que nos esperan si no nos ponemos, como se dice vulgarmente o coloquialmente en Colombia, si no nos ponemos las pilas votando por quien se debe votar para el año 22. Yo lo que quiero decir el día de hoy, mi apreciado ministro, es que se firmó el acta de independencia el 20 de julio de 1810 y ese documento se guardó con mucho cuidado durante muchos años hasta que apareció el comunismo en Colombia con el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 inauguraron la tragedia colombiana quemando a Bogotá y allí se quemó el original del acta de independencia y ahí empezó la tragedia comunista en Colombia. Desde entonces se ha venido, desde el 20 de julio de 1810 se ha venido realizando un desfile conmemorativo por las calles de Bogotá y de otras ciudades de Colombia, el famoso y tradicional desfile del 20 de julio. El desfile tomó especial importancia a partir del momento en que se creó en nuestra nación el ejército apolítico, el ejército nacional creado por el general Rafael Reyes, presidente de la República después de la Guerra de los 1000 días. Ese ejército se creó el 1 de junio de 1907. Desde entonces el desfile ha tomado una especial importancia, además porque desde entonces fue una ley de la República. Un desfile en el cual el pueblo colombiano ha acostumbrado salir a las calles con todos los símbolos patrios. Las casas adornadas con la bandera nacional en los balcones, ahora en las ventanas. Antiguamente adornados los caballos, ahora los carros, las motos, las bicicletas, con los colores nacionales y con frases patrióticas de afecto a los soldados.
desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en el cual la Policía Nacional pasó al Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa, este cuerpo armado de naturaleza civil, como lo dice la Constitución, se agregó al imponente desfile militar y la gente manifestó su afecto a los policías como parte fundamental de las Fuerzas Armadas o Fuerza Pública, como se les quiera llamar. Pero durante el desastroso gobierno del presidente Juan Manuel Santos las cosas cambiaron. El desfile se convirtió en un homenaje en esos años al presidente de la República, una expresión ególatra de un tiranuelo. No se permitió que el pueblo saliera a avivar a su ejército, a sus muchachos. Es que el ejército de tierra, mar y aire está compuesto por las juventudes de nuestra patria, al igual que nuestra Policía Nacional. La gente ama a sus fuerzas, porque ahí están sus hijos y la gente ama a sus hijos. Y el desfile es la expresión del cariño del pueblo a sus fuerzas militares y policiales. Santos lo convirtió en un homenaje a su inmenso ego. Desfile con tropas, pero sin pueblo. Mañana será otro episodio. Mañana no habrá desfile tradicional y patriótico del 20 de julio. En su lugar habrá desfiles en el interior de las escuelas y batallones, por favor, eso se hace todos los días, que será transmitido por la televisión. El pueblo desaparece de escena. La razón, yo diría el pretexto, evitar el contagio del COVID por las aglomeraciones de las gentes vivando a sus soldados. Pues muy curioso, como usted lo ha repetido toda la mañana, porque lo que sí está autorizado para mañana 20 de julio son las manifestaciones contra el gobierno en todo el territorio nacional, que ya se sabe que desembocan en un paro con vandalismo, destrucción, policías heridos, destrozos de bienes públicos y privados, incendios y destrucción de estatuas y símbolos patrios. Y agreguemos algo, habrá centenares o miles de venezolanos y cubanos en esa antipatriótica tarea, con el visto bueno de las alcaldías mamertas de Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta y por lo menos 12 capitales más, donde el Partido Verde antiguo M19 está desgobernando, sin mencionar gobernaciones como las de Nariño, Magdalena y otras. Parece que las protestas con sus aglomeraciones, por ser de los enemigos de la patria, no producen contagio del COVID. Todo esto viene con la tolerancia muy sospechosa del gobierno nacional. Yo pregunto, ministro, ¿por qué no prohíbe este gobierno las manifestaciones en un día público tan significativo como el 20 de julio? El más significativo para quienes todavía tenemos el sentimiento de patria, pero no. Autorizaron las protestas y prohibieron el desfile patrio. Se le olvidó a este gobierno que las protestas de los meses de abril, mayo y junio, que solo pararon cuando FECODE salió de vacaciones, FECODE, los beneficiarios de 44 billones de pesos entregados por el gobierno como premio a las protestas del año 2019. Esas protestas de abril a junio, además de los policías asesinados, los más de 1,000 policías heridos, los destrozos, los incendios, el asalto a los bienes públicos y privados, a los símbolos y monumentos patrios, adicionalmente dispararon el COVID, a punto de tener fallecimientos diarios de 500 a 550 personas en mayo, de 600 a 660 en junio, para un total de colombianos muertos por COVID de 11,000 en el mes de mayo y 18,000 en el mes de junio. Pero ellos sí pueden salir, ellos sí no tienen problema. ¿Cuándo ha habido contagios aquí generados por los militares? Las aglomeraciones de la protesta, esas sí son permitidas. Muy bien. Pero lo que las autoridades prohíben es el desfile del 20 de julio. Este patriótico gobierno que no celebró el bicentenario de nuestra libertad en agosto del 2019, eso es otra tristeza, porque los 200 años de la libertad de la batalla de Boyacá se conmemoraron en el 7 de agosto del 2019, y ahí el ejército hizo algo como lo hace todos los años, pero a nivel nacional pasó prácticamente desapercibido. Qué tristeza. Esto, ministro, no puede quedarse así. Necesitamos un gobierno que reivindique el patriotismo, que renueve las clases de historia en colegios y universidades, que reactive el desfile del 20 de julio y que prohíba las protestas, porque el derecho a la protesta no existe en la Constitución Política de Colombia, existe en el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz al que el pueblo le dijo no. Es igual a la fumigación con glifosato, que no está prohibida por la Constitución, sino por el mismo Acuerdo de Paz. Necesitamos un gobierno que trabaje para el pueblo, más que para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Necesitamos un gobierno para el pueblo, no para las FARC.
Ministro, Cuba va a celebrar el 20 de julio el día de mañana. No somos nosotros, los cubanos, porque es que lo hacen a su manera. Tenemos que independizarnos, ya que estamos hablando de independencia. Tenemos que independizarnos de Cuba. La educación se maneja desde Cuba, a través de FECODE. Los profesores no enseñan, adoctrinan. Los nombramientos de universidades y colegios necesitan el visto bueno de Cuba. En la Universidad Nacional es la pedagógica, donde enseñan ¿qué es lo que enseñan? A hacer papas, bombas y cócteles Molotov. El rector tiene que ser procomunista. No hay una intervención para que haya algo contrario. Cuba prohibió el nombramiento de militares como ministros de Defensa Nacional. Las FARC, el ELN, el M-19 y todos los grupos criminales y terroristas han sido organizados y patrocinados por Cuba. El narcotráfico pasa por Cuba y las utilidades del negocio terminan en esa isla. Los más distinguidos líderes políticos de Colombia se han ufanado tomándose fotos con Fidel Castro y ahora con Raúl. ¡Qué distinción! Asesinos que fusilaron a más de 10.000 personas inocentes en el fuerte de La Cabaña en Cuba. Bueno, en Colombia los muertos pasan de 300.000, generados por el mismo régimen que ha afectado a toda Latinoamérica. Las conclusiones de las conferencias de las FARC siempre se elaboraron en Cuba antes de su realización. En realidad, a los cabecillas de bloque y de frente los reunía a las FARC para darles a conocer lo que en La Habana habían redactado sobre la forma como conducir la revolución en Colombia. Fue el régimen cubano el que escogió los asesores extranjeros para redactar el famoso acuerdo de paz del gobierno de Santos con La Habana. El señor Baltasar Garzón y el señor Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista de España, fueron escogidos por La Habana. Santos fue, en cierto modo, un comunicador, el que nos impuso ese gobierno a pesar de que el pueblo dijo no. Porque para el gobierno Santos lo importante no era la determinación del pueblo, sino la determinación del gobierno de La Habana. Hace un tiempo, cuando en el mes de abril hice un escrito antes de que empezaran las protestas, que se llama Al oído del presidente Uribe, y es con relación al proyecto de reforma tributaria, la tercera que este gobierno ha querido imponer a los colombianos. Y en ese escrito le hago caer en cuenta al presidente Uribe que esa reforma se mete hasta en el bolsillo de los más pobres en Colombia, pero no toca los beneficios que el gobierno Santos le otorgó a las FARC en los acuerdos de paz redactados por el régimen comunista de La Habana. La mejor reforma tributaria que puede hacerse es acabar con esa sinvergüencería que generó el acuerdo llamado de paz. Eso no puede ser así. Colombia debe declarar su independencia de Cuba, pero esto no lo va a hacer este gobierno, nos queda un largo año. El próximo gobierno debe hacerlo, que no va a ser Petro, ministro. Creo que van a tratar de ponernos a un miembro del gobierno de Santos que esté comprometido con los nefastos acuerdos de La Habana, y eso debemos impedirlo. Ni un voto para un miembro del gobierno de Santos. Declaremos nuestra independencia del régimen de La Habana desde ahora, 20 de julio del año 2021. Eso es lo que yo quisiera decir hoy con ocasión de este Día de la Patria, apreciado ministro y apreciados colaboradores de la Hora de la Verdad. Cualquier comentario dañaría la excelente exposición que nos ha hecho un historiador, exdirector nacional de estupefacientes, con unos resultados asombrosos, sencillamente asombrosos, y gran coronel del siempre glorioso Ejército Nacional, Alfonso Plazas Vega, a quien le agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, señor coronel. Muchas gracias a usted, apreciado ministro. Un saludo muy afectuoso y cariñoso a todos los compatriotas de esta sufrida Colombia. Ustedes oyeron a Alfonso Plazas Vega, entre otras, el gran héroe, él sí, de las jornadas de noviembre de 1985, cuando estos bandidos, narcotraficantes, apoyados por otros bandidos, los del M-19, se quisieron tomar definitivamente a Colombia. Alfonso Plazas Vega estuvo con nosotros en la Hora de la Verdad.